Las secuoyas son los árboles más impresionantes del mundo. Son árboles inmensos. Su propio diámetro solamente puede alcanzar casi los 8 metros y su altura, sin duda, puede llegar arriba de los 100 metros. Además, son árboles longevos. Algunos de ellos pueden llegar a vivir más de 3000 años. Sin duda, cuando pensamos en árboles de ese estilo, una pregunta que viene a nuestra mente es: ¿cómo es que ellos pudieron crecer y ser tan firmes? Ahora, si reflexionamos sobre esto y pensamos acerca de la vida cristiana, podríamos hacernos la misma pregunta: ¿cómo crecer firmes y entonces vivir de un modo agradable a Dios y que además pueda fructificar para gloria suya? Podemos ver esto y en descubrir que las Escrituras nos muestran claramente cómo es que esto puede ocurrir en nosotros. En primer lugar, hemos de empezar con Cristo Jesús. Esto sin duda es algo que tú ya sabes. Se trata de crecer en Cristo Jesús, de empezar con Él. Ahora, esto nos lleva a un planteamiento inicial que es básico para todos nosotros. Significa primero creer. Entonces, la primera parte en la que cada uno de nosotros, si queremos crecer firmes, tiene que ver con creer en Jesucristo. Veamos lo que dice el texto. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se liberarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, nuestro Dios nos salvará. Romanos 10, 9 y 10. Ese es el punto principal, es el punto por donde hemos de arrancar. Creer en Cristo Jesús. Ahora, creer en Cristo Jesús nos lleva a un entorno más. Justamente se trata de ser llamados hijos de Dios. Entonces, creer se comunica directamente con ser aceptados. Pues aquellos que han aceptado, vea otra vez la frase, creyeron en la palabra, llegaron a ser hijos de Dios. Esos elementos son importantes porque estar fundamentados en Cristo es mucho más que ir al templo. No se trata realmente justamente de eso, sino de ser llamados hijos de Dios. Y esto solamente ocurre cuando nosotros creemos y recibimos la salvación que Dios nos ha dado. Entonces se trata de llegar a ser hijos de Dios. Ahora, llegar a ser hijos de Dios nos lleva a un esquema más. Se trata de creer en Cristo, entonces, pero también en creer en su palabra. La primera epístola del Evangelio de Juan dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, la palabra tiene que ver justamente con esto, con que nosotros creamos, que cada uno de nosotros pongamos atención no solamente en Cristo, sino en la palabra de Cristo. Al creer en su palabra nos va a guiar a todo lo que nosotros necesitamos para entonces crecer firmes para la gloria suya. Entonces, su palabra es la que nos muestra el camino. Solo obedeciendo a su palabra podemos corregir nuestra vida. El salmista decía así: yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Está presente en ti, pero también me mantengo fiel a las enseñanzas de Dios para no pecar contra Él. Esa es la forma en cómo nosotros vamos a fundamentar nuestra vida acerca de lo necesario que nos da para entonces crecer firmes. Ahora, hay 5 seguridades que la palabra de Dios nos muestra y a través de las cuales podemos nosotros permanecer firmes. La primera de ellas tiene que ver con la seguridad de la salvación. Y lo que Dios ha dicho es que Él nos ha dado vida eterna y que tendremos esa vida si creemos en su Hijo. Si vivimos unidos al Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Si no vivimos unidos al Hijo de Dios, no tenemos vida eterna. Entonces, la primera seguridad que la palabra nos da es acerca de nuestra salvación. Nuestra salvación no depende de lo que estemos haciendo, sino ha sido otorgada porque hemos creído justamente en Jesús, el Hijo de Dios, y permanecemos ahora unidos a Él, y eso es lo que nos asegura la vida eterna, justamente. Entonces, la seguridad de nuestra salvación depende de haber creído, y porque hemos creído en Él, ahora tenemos vida eterna y nos mantenemos unidos junto con Él. La segunda seguridad es la seguridad de que Dios nos escucha. Dios está atento a la oración de sus hijos. Las palabras de Jesús fueron así: hasta ahora ustedes nada han pedido en mi nombre, háganlo
y Dios les dará. Son las palabras de Jesús. Escucha lo que Él dice. Háganlo. Se trata de probar. Se trata de que tú mismo lo hagas. Dios te dará lo que pidas y así serán completamente felices. Dios está dispuesto a darnos todo lo necesario para nuestra propia felicidad. Es la felicidad que tiene que ver con la voluntad de Dios, no con mis propios gustos, no con mis deleites, sino con lo que Dios quiere darme y mostrarme para la seguridad mía. La tercera seguridad que Dios nos brinda es esta, la victoria. Sabes, toda la gente quiere ser victoriosa, toda la gente quiere experimentar que las cosas están caminando bien. Y la palabra de Dios nos dice esta, pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Entonces, tenemos la victoria asegurada porque Dios nos va a llevar más allá de las tentaciones y de los problemas que podamos experimentar y que nos pudiésemos desviar del camino. A veces piensas, no voy a poder, pero no se trata de que vas a poder, sino que confíes en que es Dios el que te va a llevar hasta poder salir victorioso. Dios mismo nos va a mostrar cómo vencerlas y así poder resistir cualquier cosa que nos desviara acerca del camino en la fe. La cuarta seguridad que la palabra nos da es acerca del perdón. Porque si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él es justo y Él nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Habrá gente que te diga, no es posible, pero no se trata de lo que la gente opine. Se trata de lo que Dios decide hacer en tu propia vida. Y Él, cuando tú reconoces tu pecado, Él está dispuesto a perdonarte y a llevarte hacia la victoria y a limpiarte para que des mucho más fruto y puedas vivir de una manera plena delante de Él. La quinta seguridad que nos da la palabra de Dios es acerca de la orientación. En el mundo siempre vamos a necesitar una guía segura para andar. No puede ser esa guía segura lo que nos dicen los amigos, la gente, la cultura, no. Se trata de tener una vida segura. Entonces, cuando ponemos toda nuestra confianza en Dios, y no en lo que sabemos, no en lo que opinamos, no en lo que sentimos, sino que tomamos a Dios en cuenta en todas nuestras acciones, Él nos ayudará a todo y sin duda la guía de Él es más que segura porque nos va a mostrar exactamente el camino para poder tener la victoria que Él quiere para nuestra propia vida. Entonces, estas 5 seguridades nos llevan a un asunto más. Eso tiene que ver con nuestra propia relación con Dios y de cómo Dios está actuando en nuestra vida. Porque Dios quiere que toda nuestra vida sea firme y victoriosa, que sea fortalecida y que seamos como esas cebollas enormes, grandes, que no hay nada que las pueda vencer ahora. Entonces, eso nos lleva a un asunto principal. Se trata de que Cristo esté en el centro de nuestra vida. Vamos a dibujar una rueda y en el centro, en el eje de esa rueda tiene que estar Cristo Jesús. Y en todo alrededor es ese aro que trata de la obediencia de Cristo. Y los cristianos obedientes pueden lograr esto a partir de 2 cosas. Porque ese eje tiene que estar conectado con nuestras acciones. Y está conectado justamente con nuestras acciones a través de la oración y a través de la palabra. Esos son los 2 elementos que Dios nos da para poder entonces estar en obediencia delante de Él y entonces ser fortalecidos y mantenernos firmes ante cualquier cosa. Esos 5, aquí vamos a ver elementos que nos van a ayudar acerca de cómo mantenernos en la palabra y de cómo mantenernos en la oración. La primera de ellas tiene que ver con mantener comunión con Dios a través de la oración. Entonces, la oración implica que aprendemos a orar, a adorar a Dios, darle la gloria a Él, a confesar nuestros pecados, a darle gracias en todas las cosas que ocurren en nuestra vida, a interceder por otros, pero también a suplicar, a pedir por nuestras necesidades. La Biblia nos enseña acerca de estas cosas. Entonces, esa es la primera parte de cómo mantenemos comunión con Dios. La otra tiene que ver con las Escrituras. Aprendemos a alimentarnos de la palabra. Y para aprendernos a alimentar de la palabra, lo primero que hacemos es escucharla. Después la leemos también. Entonces reforzamos la idea del oír con el leer y estudiamos la palabra para poder memorizarla y estar presente en nuestra vida y que forme parte esencial de cada uno de nosotros. Meditamos, es decir, repasamos la palabra y lo más importante, la aplicamos en nuestra vida. Porque entonces, de esa manera, todo lo que tú aprendes queda grabado en tu memoria de largo plazo y no hay nada que pueda ocurrir ahí para que eso pueda olvidarse, porque la estás viviendo en la palabra. Ahora, regresemos a nuestro esquema.
a este círculo, porque nos faltan un par de elementos más. Tenemos el elemento vertical que tiene que ver con la palabra y con la oración, que tiene que ver con nuestro vínculo con Dios, pero un cristiano obediente también hace esto, da testimonio y también él genera comunión con otros creyentes. Entonces, esos dos elementos nos permiten ahora sí tener completa nuestra rueda. Ahora, esos dos áreas tienen que ver, la primera de ellas, con evangelización. Y la evangelización empieza cuando nosotros empezamos a elegir una persona a la cual queremos compartir el evangelio. Cultivamos la relación, le damos lecturas, testimonio, formas de estar cerca de ellos. Quizás oramos por ellos incluso. Habrá un momento en el que podemos presentarles de forma explícita el evangelio y propiciar para ellos algo que solamente Dios puede hacer, es la regeneración. Eso es un acto de Dios. Nosotros solamente preparamos el terreno, pero es Dios quien da el nuevo nacimiento. Y después de ello, ahí volvemos a intervenir nosotros para dar seguimiento a esos nuevos creyentes. Este es solamente el área de la evangelización. En el otro lado tenemos el terreno del discipulado. Y en el discipulado, nosotros lo primero que hacemos es aprender de modo propio y después enseñar a otros acerca de estar sujetos a Cristo Jesús. Les instruimos, nosotros mismos también necesitamos crecer en el conocimiento acerca de Dios. Aprendemos, les enseñamos a que apropien cada una de las cosas que Dios dice. Les enseñamos a aplicar, pero también tenemos que enseñar a que ellos se puedan reproducir para la gloria de Dios. Porque no se trata solamente de nacer, crecer, sino de dar fruto para la gloria suya. Entonces, con estos elementos tenemos la rueda completa. Y tenemos otra vez estos elementos. Cambio ahora un poco los títulos para poder hablar de un esquema general que nos lleva ese crecimiento y cómo vamos a hacerlo de una manera firme para dar gloria a Dios. En primer lugar, es el gran compromiso, es vivir en obediencia a Cristo Jesús, donde Cristo es el centro de nuestras vidas. Pero hay dos frases en la Biblia, dos mandatos realmente, que hablan acerca de esto. El primero de ellos es el gran mandamiento: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Para que Cristo forme parte de nuestra vida y que entonces tener un crecimiento firme, entonces tenemos que seguir el gran mandamiento: amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso tiene que ver, eso está vinculado con la oración y con la palabra. Pero también existe otra parte, la gran comisión a la que Jesús nos envió. Y eso tiene que ver con discipulado, con testimonio, con comunión. Entonces, la gran comisión es la manera de cómo estamos llevando ahora la palabra a otros. De esta forma se cierra todo el ciclo y podemos entonces crecer firmes en la fe y así dar testimonio del Dios en el que hemos creído. Que el Señor te bendiga.